Hola, ¿qué tal? Estamos con un avance más de nuestro tema sobre losas perimetralmente apoyadas y nos quedamos revisando nuestra hoja de cargas actuantes. En este caso estamos analizando las cargas muertas y cargas vivas y veíamos que habíamos logrado colocar aquí, en el caso de que sustituyéramos por el tipo de cargas vivas que estamos utilizando, pudiéramos nosotros tener la descripción, eh, además capturar los espesores, estos espesores de nuestros elementos de acuerdo a nuestro sistema constructivo, y para ello pues vamos a indicar con algún color de que son valores que nosotros vamos a modificar. Lógicamente también el tipo de material sería modificable. Es conveniente que lo marquemos con algún color no muy llamativo. Acuérdense que también esto lo tenemos que modificar. Y todos aquellos elementos que sean modificables convenientemente sería adecuado que nosotros pudiéramos identificar que esos valores se deben rellenar, ¿verdad? Se deben proveer en nuestra memoria de cálculo y para que no se nos olvide. Aquí en este caso tengo un pequeño detalle. Ya, lo que pasa es que en el caso de comercio vamos a que sea un tipo de comercio, las cargas vivas están definidas en función del área que se encuentre, ¿verdad? Eso lo vamos a definir con mayor precisión posteriormente al final. Pero ahorita vamos a evitar ese tipo de cargas y nos vamos a lo de casa habitación. Cuando sean casas habitación, que es lo más común, por eso me voy a centrar un poquito en ello, aunque después detallaremos la hoja. Cuando se trata de casas habitación, las cargas vivas nos dicen que debemos de considerar la observación número uno, y en la observación número uno nos dice que debemos considerar una carga de 500 kilogramos sobre un área de 50 por 50 metros en la posición más crítica. Lo mismo nos dice para el caso de que se trate de oficinas, nada más que ahí la carga a considerar es de 1000 kilos. Y también nos lo dice para el caso de las azoteas, pero en este sentido las azoteas te pide considerar 100 kilos y en el caso de los estacionamientos 1500 kilos. Bueno, con esas consideraciones entonces podemos volver a nuestra hoja y vamos a aumentar una línea más. Aparte que ya habíamos visto que cada cambio que hacíamos a esto automáticamente también cambiaban nuestras cargas, ya lo habíamos logrado. En este sentido vamos a considerar cómo hacer que el valor de esa carga que debemos aditivar llegue a ser la correcta. Vamos a utilizar para esto el comando sí. ¿Sí? Sí, es una decisión que nos permite seleccionar en una prueba lógica. Si un valor ocurre, la variable va a asumir un determinado valor, y si ocurre otra condición, asumirá el siguiente valor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la indicación de cómo se utiliza el comando si. Y también vamos a utilizar operadores lógicos como la I, que es inclusiva, y la O, que es exclusiva, para decir si esto ocurre y además esto también, pongamos este valor. Y la otra es si esto ocurre o esto ocurre también, cualquiera de los dos que ocurra asume este valor. Entonces, mediante esa serie de operadores desarrollamos esta fórmula en el que está decidiendo a partir de esta condición, y si esta condición es casa habitación, asumirá el valor de 500, y si fuera la otra condición en este sentido, como
como oficinas, de que fuera oficinas, asumirá el valor de 1000, como habíamos dicho, y si fuera el pasillo, también pasillos asumirá 500, como si fuera de casa habitación, así lo pide tratar la normativa, y si fuera garage, asumirá 1500, ¿no? Entonces ya tenemos por medio de estos operadores lógicos, nosotros podemos obtener esa carga que debemos considerar de manera adicional. Y pues ya vamos a pasar con esto a lo que es el diseño de nuestra hoja de cálculo para las losas perimetralmente apoyadas. Pero antes debemos considerar algunos conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a pensar ahorita que esta es la parte superior de nuestra losa, y aquí vemos vigas que están dividiendo los espacios, los módulos, los cuartos, las recámaras, las habitaciones o las aulas, dependiendo de qué se trate nuestra edificación. Y vamos a identificar una nomenclatura que se utiliza en las normas para definir los tableros y su ubicación dentro de la estructura. Cuando se trata de un tablero de esquina, es un tablero con estas condiciones. Un tablero con un lado largo discontinuo es un tablero que tiene los dos lados, tiene lados cortos continuos, porque hay otra losa a un lado, y un lado largo continuo, pero hay uno que no tiene continuidad. Y en este caso es un lado corto discontinuo. Vemos que ahí los otros están continuos porque hay losa alrededor, pero en este tablero en particular, de este lado está discontinuo. Lo mismo, este tablero es un tablero extremo con un lado corto continuo. Está en el extremo de nuestra azotea, es una saliente extrema, pero tiene un lado corto que se encuentra ligado a lo demás, ¿verdad? Y aquí tenemos el caso complementario. Un lado es un tablero extremo, pero con un lado largo continuo. Y tableros que se encuentran aislados, un módulo aislado. Esas son más o menos las nomenclaturas. Aquí tenemos otro tablero que se llama interior. Tablero interior. Aquí nos faltó interior. El tablero interior en este sentido, pues sería este central, ¿verdad? Es un tablero interior. También podríamos decir que este tablero es un tablero interior. ¿Por qué? Porque en sus 4 lados tiene continuidad. ¿Ven? Entonces, de esa manera podemos identificar el tipo de tablero. ¿Y para qué va a sernos útil esto? Para entrar a la tabla de coeficientes que se tienen y poder identificar qué tipo de tablero tenemos, si es interior, de borde de lado corto discontinuo, lo abrevié, de borde con lado largo discontinuo, de esquina, extremo, extremo lado corto continuo, y el caso de los aislados. Para eso nos sirve identificar cómo están los tableros, esta nomenclatura que nos sirve para ubicarlos. Pero además también la tabla de coeficientes trae estos valores 1 y 2, y estos valores 1 y 2 nos dicen para losas coladas monolíticamente con sus apoyos y para losas coladas no monolíticamente. Y se está refiriendo a esto. Cuando una losa es colada monolíticamente con sus apoyos, normalmente son losas de concreto en este caso, y que son coladas juntos con las traves, con las vigas o simplemente con los elementos estructurales, ya sea que se puedan colar de manera integral, que sería lo más adecuado para considerarlo totalmente monolítica, o se deje mezclas de los aceros, ¿verdad? Para poder integrar esos elementos, y se pueden considerar hasta cierto punto monolíticos. Y los no monolíticos ocurren cuando están separados los armados o cuando se colocan sobre vigas metálicas, que sería lo más común, ¿no? Y en ese sentido ya podríamos utilizar, cuando no son monolíticos,
dice que es el caso 2 no monolíticos, y caso 1 para monolíticos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a identificar en nuestras losas casos monolíticos y no monolíticos, monolíticas y no monolíticas. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta ahí por el momento. Gracias.